En el día de hoy, quien nos va a estar guiando en la charla va a ser la psicóloga Leonisa. Y antes de empezar, quiero invitarle a Silas para que nos guíe en una oración. ¿Me escuchan? Bueno, Sí, muy bien, Silas. Adelante, Silas. también. Buenas noches a todos. Y les invito entonces que nos unamos en oración. Gracias, Señor, Dios Santo Padre, por una vez más darnos la oportunidad de reunirnos, nosotros como gran familia y hermanos de Helpa. Gracias, Señor, por una vez más tenernos un día de vida. Gracias, Señor, por las bendiciones que siempre nos das en nuestro vivir. Te pedimos, Señor, que nos guíe en esta reunión, donde la psicóloga Leonisa estará nos guiando. Que el contenido de esta presentación sea útil para nuestro vivir y también útil para que podamos ayudar a otras personas que a veces pasan por dificultades. Pedimos, Señor, tu bendición y agradecemos por todas las demás. En nombre de Jesús, amén. Entonces, ahora le paso la palabra a la psicóloga Leonisa. No sé qué pasó ahí, pero Leonisa ahí conectada. Recién se había desconectado. Muy bien, Leonisa. A ver. Sí, no sé qué pasó. Estoy de vuelta. Muy ¿Sí? bien. Sí, ahora ya pedimos la apertura en este momento. Ay, bueno. Un ratitito. Uh-huh. Mientras estás conectando ahí, solamente informar al resto que, bueno, hay algunos que están y tienen visible y otros que no. Vamos a compartir una pantalla. Cuando hay preguntas o sugerencias, siempre poner en el chat o hasta inclusive los que tienen el grupo de Helpa pueden escribir también en el grupo, ¿no es cierto? Cualquier información. Vamos a estar atentos también ahí, ¿está? Otra cosita que vamos a estar igual admitiendo a aquellos que se van agregando y ya somos más de 35 conectados ahí. ¿Está bien? Adelante, Leonisa. Bueno, en primer lugar, muy buenas noches a todos que estamos reunidos. Yo salí justo en el momento que tenía que comenzar, pero es un gusto compartir con ustedes esta noche y no pensé mucho en el título, pero para empezar, quizás cuidando nuestra salud mental. Y también si quieren, pueden hacer preguntas y vamos a hablar básicamente de la depresión. Entonces, en esta noche voy a poner un poquitito los objetivos que queremos tratar, ¿verdad? En primer lugar, conocer un poquitito más las características de una depresión. Después, ¿cuándo pedir ayuda a un especialista? Si estoy en duda, si tengo depresión.
La depresión es falta de fe. Tener suficiente fe impide tener angustia. El cristiano debe ser siempre alegre. Esas son un poquitito las inquietudes y que queremos hablar en esta noche. Y yo les preguntaría así como a modo de, para pensar un poquitito, ¿qué es la depresión? Porque el término es un poco usado así de manera ligera quizás, y quizás diariamente o semanalmente estamos diciendo estoy deprimido, estoy un poco depre, quizás se mal utiliza también la expresión, ¿verdad? Entonces queremos ver un poquitito qué realmente es una depresión, ¿verdad? No es solamente estar triste, caigüe, aburrido, bajoneado. Y si uno se pregunta, ¿cuál es la diferencia de la tristeza de la depresión? Cuando pensamos en tristeza y preguntamos si alguien está triste y uno le pregunta, ¿por qué estás triste? Y la persona sabe responder y dice, estoy triste porque murió mi mascota, tuve un mal día en mi trabajo, me peleé con una compañera de trabajo. Y puede ser que uno esté triste por una semana, hasta una semana y media, y todavía no es depresión. Cuando uno pregunta a una persona, ¿por qué estás triste? Y yo no sé por qué estoy triste. Entonces sí, es una depresión. La tristeza tiene siempre un motivo. La depresión también puede tener un motivo, pero no siempre se sabe el motivo de la tristeza dentro de una depresión. Entonces vamos a ir viendo un poquitito una descripción, digamos, psicológica, vamos a decir así, fisiológica de lo que es la depresión, ¿verdad? La depresión es una enfermedad. Es una enfermedad del sistema nervioso central. ¿Y qué es un sistema? Comprende un conjunto que tiene que funcionar bien. Digamos que el sistema nervioso central es el productor de sustancias químicas llamadas aminas biogénicas o llamadas también neurotransmisores, que son responsables por nuestras sensaciones, por ejemplo, la sensación de hambre, de sueño y de apetito, por ejemplo, apetito sexual. Y esas aminas, digamos, biogénicas, son responsables entonces de que nuestro cerebro funcione bien, que funcione normalmente. Y cuando hay una depresión, se produce un importante desequilibrio en la producción de estas aminas biogénicas, o sea, serían los neurotransmisores que pueden ser hormonas, por ejemplo, la serotonina y otras igual que ellas, ¿verdad? Y puede afectar al cerebro de forma negativa, alterando su capacidad de pensamiento y conducta. Generalmente, eso todo ocurre en la depresión mayor, ¿verdad? Cuando tenemos una depresión más grave, que es la depresión endógena. Vamos a hablar un poquitito entonces de los tipos de depresiones que hay para poder comprender mejor. No quiero ir hacia adelante para hacer mi PowerPoint. Ahí está. La depresión mayor o endógena
nosotros la llamamos una depresión que no tiene nada que ver con las cosas que pasan alrededor mío, por ejemplo, del ambiente. Son depresiones que vienen de adentro de nosotros, por nuestra constitución quizás hereditaria o nuestra forma de ser, digamos, puede ser que heredamos esa tendencia. Tiene que ver con nuestra fisiología, entonces por eso es endógeno, porque es de adentro. Y yo quisiera dar un ejemplo así de una depresión mayor para que puedan quizás entender mejor en vez de aquí describir los síntomas nomás, ¿verdad? Les voy a decir un caso. Voy a pasar, vamos a llamarlo Pablo. En verdad no existe, pero es como que un caso que vamos a describir para poder comprender mejor, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de, digamos, un muchacho de 25, 26 años que ya terminó la universidad, ya tiene un trabajo estable, está viviendo con sus padres, tiene una novia, ya mucho tiempo en la relación del noviazgo. Él tiene también un hobby, es también deportista, le gusta, por ejemplo, motocross. Su familia es una familia estructurada, tiene padre, madre, hermanos, viven bien. Y de repente, un día estaba en un acontecimiento, en una fiesta del pueblo, y sintió una gran tristeza. Y la tristeza hizo con que él se sintió muy mal. Sentía taquicardia, le miraba a la gente y decía, qué lástima, aquí están todos mis familiares, están todos mis amigos, y ¿qué sirve todo esto? Todos van a morir y me voy a quedar solo, o yo también me voy a morir. Y ese su pensamiento le dio muchas sensaciones en su cuerpo. Transpiraba, temblaba, sus piernas temblaban, tuvo que sentarse. Tenía sus manos frías y quería solamente ir a su casa y acostarse en la cama. Su novia no entendía lo que estaba pasando. Esa noche él no pudo dormir solo en su pieza. Él durmió con sus padres. Y así pasaron 2 semanas. Cuando pasan 2 semanas de sentir muchos de estos síntomas, y claro, sin ganas de hacer nada, de sentirse feo, entonces él buscó ayuda. Fue a consultar, hizo todos los estudios clínicamente, primeramente se tiene que ver, no había nada que el doctor podía constatar que estuviera enfermo. Entonces le enviaron, o sea, le derivaron al psicólogo y está en tratamiento. Cuando tenía 14 años, él también había pasado por lo mismo, cuando había hecho preguntas sobre la existencia de la vida, sobre cuál es el sentido de la vida, por qué la gente muere, por qué la gente piensa como piensa, y preguntas así. Entonces, ese es un caso de depresión endógena, que todo está bien aparentemente. Pero él se siente triste y siente todo eso. Bueno, la depresión reactiva o exógena
es justamente entonces una depresión que influye el ambiente, digamos, o porque la persona pasó por experiencias muy difíciles, o digamos que en su vida toda siempre estaba todo bien, pero un determinado acontecimiento hizo con que pusiera todos sus expectativas, sus sueños, digamos, hizo una evaluación y entra en una depresión. Es un caso, voy a resumir, y es un caso muy emblemático. Justamente hoy este sí es un caso real, y yo quisiera que ustedes tengan muy presente, ¿verdad? Muy en cuenta el caso. La chica me dio permiso para compartir esta historia de ella, ¿verdad? Para que sirva de ejemplo. Es un nombre ficticio, pero tengo la autorización para hablar de él. Una chica que a los 19 años ya era madre soltera, y su padre y su madre criaban al niño que vivía con ellos, y la chica vuelve a enamorarse, tienen una nueva pareja y deciden casarse. Todo va bien hasta que unos meses antes de la unión aparece otra señorita, otra chica con la cual su novio tenía una segunda relación, y la chica también, o sea, la chica estaba embarazada. Claro, terminó la relación. Y ella se quedó muy mal. Sabemos que cuando hay una pérdida, también puede haber una depresión, ¿verdad? Cuando casi termina ya el proceso de pérdida. No vamos a entrar en ese detalle, pero ella se deprimió muchísimo. Pasaron así una semana, y ella se dio cuenta que ella también estaba embarazada. Entonces, como su padre había dicho que esto él no iba a aceptar de ninguna forma, cuando ella estaba muy deprimida, sentía muchísimos síntomas de depresión que podemos mirar un poquitito. Por ejemplo, ánimo deprimido, irritable, bajo nivel de autoestima, ¿verdad? Había sido cambiada por otro. Sentimiento de culpa, dificultad para tomar decisiones, no estaba totalmente bloqueada. No podía dormir, no podía comer. Se sentía solamente bien acostada en la cama. Y ahí surgió entonces el momento de la idea del suicidio. Y sus padres salieron, ella se fue a la pieza, tomó un arma de su papá y se disparó. Se disparó bien a la altura del corazón. Y yo le conocí a Virginia en el sanatorio. Ella estaba acostada, no quería comer, porque ella sobrevivió al disparo. El disparo atravesó en el medio de su corazón, en medio de las dos arterias más importantes. Y sobrevivió, y se fracturó una costilla de la espalda. Y ella sobrevivió, pero no quería vivir. Entonces, dos doctores estaban con ella siempre. Y a mí también me tocó un día alimentarla, darle sopita a la boca.
y ella no abría la boca para tomar la sopa. Ella estaba muy mal. Quedó internada mucho tiempo, pero despacito fue saliendo de ese estado. Y por eso yo digo que cada uno tiene su hora, pero ella se salvó. Hoy día está feliz y su bebé también sobrevivió. Es una hermosa criatura. Y por increíble que parezca, hoy, en el día de hoy, cuando yo le chateé, ella me dijo que hoy, en el día de hoy, hace 13 años de ese acontecimiento. Entonces parece que tenía que ser un ejemplo realmente para esta noche. Y ella hizo tratamiento mucho tiempo para también sobrellevar, ¿verdad? Este sentimiento de abandono, de desprecio que ella sentía y de depresión. En el caso de esta depresión número 2, que nosotros llamamos reactiva, que es de afuera, que viene de afuera, ¿verdad? Bueno, agradezco también a ella por compartir, por permitir contar esta historia. Y ella sobrevivió para poder dar este testimonio de que no vale la pena porque ella sufrió muchísimo. Otro caso lo llamaremos Aurora, que entonces sería, volviendo atrás, a que para mostrar la distimia, sería como una neurosis depresiva. En realidad, hoy en día no se usa más ese término, neurosis depresiva, pero la distimia es como sería como un trastorno del ánimo, un ánimo siempre muy fluctuante. No llega a ser bipolaridad, que a veces está contenta, alegre, feliz y después otra vez triste. No llega a ser eso. La distimia es más bien una depresión que puede durar mucho tiempo. Muchas veces las personas de mayor edad sufren también por las circunstancias de la vida y las experiencias que tienen, ¿verdad? Entonces, la distimia es un trastorno del ánimo bastante, digamos, largo, que puede hasta durar 2 años y también tiene estos síntomas, ¿verdad? Pérdida de interés o placer en las actividades. Puede tener que ver con la primera y también con la segunda, pero más con la segunda porque es más bien, se instala por las experiencias de la vida, los sufrimientos y los traumas que las personas pueden tener. Voy a describir un poquitito esta historia de Aurora. Aurora es una mujer joven, 27 años, vamos a ponerle. Ella sufrió abuso en la infancia por sería un padrastro. Y la que era, digamos, la madre, no permitía que ella dijera algo o que saliera de eso porque en el caso el padrastro era el que le, digamos, alimentaba, el que traía, digamos, la comida, el sustento al hogar. Y ella sufrió mucho porque no conoció a su madre le había dado a su abuela también para que su abuela le criara, era una criada de su abuela. Y nunca era aceptada en ese hogar, no se sentía aceptada, no tenía el cariño de sus padres, no conoció a su papá. Y cuando ella tuvo 14 años, ella salió, se escapó de esa casa porque no sentía apoyo. Se fue a trabajar en casa de familia
como criadita. Allí también no fue demasiado bien tratada y se escapó nuevamente, quedó durmiendo por la calle unas 3 noches. Cuando un repartidor la alzó y la llevó con ella. Y le dijo que le va a ayudar, pero después también le dejó en un lugar frente a una casa y dijo, enseguida vuelvo. Y era noche y no volvió tampoco. La señora de esa casa le recibió y le cuidó, le aceptó como una empleada, le dio trabajo y ahí se consiguió una pareja, vivió ahí con su pareja, tuvo 2 hijos y hoy en día sufre mucho de depresión. Intentó varias veces ya de quitarse la vida. No siente felicidad, no siente culpa, su pasado le molesta mucho. Tiene pensamientos de muerte y su esposo tiene un esposo y 2 hijos, pero no es nunca feliz, nunca puede sonreír. Y así sería otro caso, ¿verdad? De depresión, que es la depresión en el caso, depresión, la distimia. Ahora vamos a hablar un poco del otro caso que sería María. María sería, por ejemplo, el caso de la depresión enmascarada sería. Cuando la persona tiene muchos síntomas de otras enfermedades, pero no se la llama depresión. Siempre se va al doctor, siempre consulta, tiene problemas quizás de otra índole de piel, de dolor de espalda, muchas enfermedades que uno conoce, y en verdad es una depresión enmascarada. Entonces, vamos a repetir nomás los síntomas que nos hacen sospechar de un cuadro de depresión. Ánimo deprimido, irritable. A veces puede ser que está así bajoneado, pero también puede ser que está muy enojado. No se quiere, se encuentra feo, siempre tiene un sentimiento de culpa cuando, por ejemplo, no está bien en la facultad o en los estudios, no le va bien, como que siempre se siente culpable cuando no logra las cosas en su trabajo. Le dificulta tomar decisiones. Creo que los jóvenes muchas veces es un periodo difícil también cuando tienen que decidir una carrera, sienten presiones y necesitan decidir, ya es hora y es difícil tomar decisiones. Cambios en el sueño y el apetito, por ejemplo, muchos se quejan de esto, que no pueden dormir, tienen insomnio crónico. Y también apetito o no apetito, ¿verdad? Quizás no apetece la comida. Lentitud o agitación, ¿verdad? Mucha ansiedad. No sabemos ni quién vino primero, si la ansiedad o la depresión, ¿verdad? Más o menos si primero el pollito o el huevo, ¿verdad? Porque están siempre juntos ahí en la ansiedad. Ideas de suicidio. Por ejemplo, la depresión endógena es aproximadamente mucho riesgo digamos, de suicidio. Por ejemplo, en ese trastorno, prácticamente un 40% de riesgo de esas ideas suicidas, ¿verdad? Trastornos psiquiátricos asociados como bipolaridad, trastorno límite de personalidad, cuando la persona ya pierde un poco la idea de la realidad, ¿verdad? También hay un síntoma que se llama que
que en el caso de la primera depresión, la endógena, es cuando me dicen los pacientes, me siento como que estoy fuera de mi cuerpo, como si yo me pudiera autoobservar, como que ya no no siento mi cuerpo, estoy fuera de mi cuerpo. Así me dicen a veces. Los casos, este caso de María, no hablé mucho, pero es también un caso de una chica, de la enmascarada, que ella, por ejemplo, tiene todo, como se dice, para ser feliz, pero también se siente deprimida. En verdad, tiene muchos dolores en el cuerpo, brazos, piernas, hace todos los estudios y no encuentra. Ella tiene una problemática de culpa también, ¿verdad? Que es muy común. Y acá son, digamos, los motivos por los cuales tengo pacientes, por ejemplo, que aparecen, que tienen depresión. Una pérdida importante, un trauma, abuso, comparación con hermanos, cambios, quizás mudanza podría entrar también de domicilio, desilusión amorosa, bloqueo patológico, inseguridad, soledad, enfermedad. Puede haber diferentes enfermedades, de repente diabetes o otras enfermedades. No está seguro de sus sentimientos, ¿verdad? Ya tiene un novio bastante tiempo y no sabe si le quiere o no le quiere, si quiere casarse o no se quiere casar, si tiene problemas del cuerpo, por ejemplo, en su apariencia, si tiene problemas de piel o de repente tiene dificultad para lograr tener un poco más de peso o si pasa un poquitito el peso, rechazo en la familia, falta de perdón, se siente diferente, problemas de conciencia, por ejemplo, familiar con depresión también, y se pregunta uno, ¿y la depresión es contagiante? No se puede decir que es contagiante, pero cuando hay alguien deprimido en una familia, tiene depresión, es muy probable que toda la familia se sienta triste y muchas cosas no se puedan hacer porque esa persona siempre está con ánimo bajo y no acepta cambios. Entonces toda la familia sufre y también se deprime a lo largo un poquito. Estrés constante, un estrés muy fuerte también que produce mucha ansiedad puede también contribuir para una depresión. No sentirse aceptado o amado en la familia, culpa por vida sexual prematrimonial, vida doble, y esto así son cosas que aparecen, por ejemplo, en consultorio que a mí me pasan. Y la pregunta es, ¿por qué los jóvenes tienen más depresión ahora que hace 100 años? ¿Verdad? Si yo les pregunto, no sé si, claro que no vamos a saber, pero en general se comenta eso, de que es así, ¿verdad? Mucho tiene que ver también con la estructura familiar, ¿verdad? Del modelo de familia, que hay muchas familias digamos, desestructuradas, el modelo de familia quizás también las separaciones de los padres, todo influye también con las depresiones, ¿verdad? La competitividad desmedida, digamos, entre los jóvenes, así de quizás de frustrarse por no tener cosas que otros tienen, de compararse, de querer también, ¿verdad? De sentirse menos porque no tienen la misma condición o también se compite demasiado, quizás se trabaja demasiado para obtener y también
en ese sentido de quizás no tener la capacidad, se siente esa frustración y se siente un bullying quizás. Exposición permanente a medios de comunicación de masas que favorecen la alienación del individuo, ¿verdad? Es que cómo se vive en un mundo de fantasía, mucho ya se habló de eso, de quizás es un mundo lindo, pero que en realidad no existe, que cuando se desconecta el celular, todo queda oscuro y los amigos no están realmente allí. Entonces, trae muchos conflictos en la vida del joven en la parte emocional. Da un vacío, es un vacío profundo. Baja tolerancia a la frustración, ya había comentado, ¿verdad? Es como que todo va muy rápido, se puede conseguir hoy en día, todo es muy acelerado, pero hay cosas que sí se tienen que trabajar, se tiene que esforzar más para obtener, y cuando no se obtiene así de la manera que uno quizás esperaba, hay una frustración muy grande. Es muy importante poder aprender a frustrarse y a estar tristes cuando uno no logra algo, porque no todo uno va a poder lograr, no en todo uno va a ser excelente. Uno no puede ser tan, digamos, ¿cuál sería la palabra? Demasiado exigentes con nosotros mismos. Tenemos que ser un poco más amables y aprender a tolerar un poquitito más en todos los sentidos, principalmente en las cosas materiales. Los factores de riesgo, antecedentes familiares, ¿verdad? De personas, si hay en la familia alguien que tenía depresión, uno tiene que atender y quizás prevenir. Eso vamos a hablar un poquito más tarde. La carga genética generalmente aparece ya muy joven, ¿verdad? Ambientales, creo que ya hablamos un poquitito de eso, todo. Podemos seguir adelante. ¿En qué enfermedades podemos encontrar una depresión? Puede estar escondida dentro de estas enfermedades, ¿verdad? Dolores de cabeza, demasiado siempre infecciones bucales, y varias de estas enfermedades pueden también conllevar a una depresión, ¿verdad? Cuando uno sufre una enfermedad, y junto con la enfermedad puede venir también una depresión. Hipotiroidismo, hipertiroidismo, al tomar remedios, por ejemplo, personas que toman muchos corticoides puede influenciar también, ¿verdad? Claro, uso de drogas, alcohol, también son otros. ¿Y cuándo pedir ayuda? ¿Cuándo uno necesita pedir ayuda porque uno está en depresión? Digamos que yo tenga 3 de los síntomas que habíamos hablado antes o más por 2 semanas o quizás por 6 semanas consecutivas. Generalmente la persona no se da cuenta, quizás los familiares se dan más cuenta de que una persona está deprimida, ¿verdad? Y generalmente la persona busca ayuda después de medio año más o menos. El tratamiento para la depresión, psicoterapia, apoyo familiar, tomar remedios en el caso de que sea instalada ya. Siempre un psiquiatra un médico tiene que medicar, y el grupo que uno convive, ¿verdad? La psicoterapia es muy efectiva porque, ¿por qué voy a decir eso? Porque ayuda a quizás explicar todos los síntomas que la persona está sintiendo, y va a aprender a enfrentar esas situaciones que está sintiendo, ¿verdad? De las adversidades, y va a tener menos recaídas.
sí está ausente, ¿verdad? La psicoterapia, hay igual una disminución, ¿verdad? Eh, quizás de los síntomas, pero puede más rápido sufrir otra vez recaídos. Depresión es falta de fe. Como quisiera que alguien podría decirme también si es o no. ¿Qué les parece? ¿Alguien quiere hablar? Yo le puse que no es falta de fe. ¿Y qué es tener fe? Mucha gente piensa que tener fe, tenemos ahí Silas, ¿verdad? Que podría explicarnos qué es tener fe. Mucha gente cree que tener fe es saber que Dios existe. Saber que Dios existe no es tener fe, ¿verdad? Tener fe es confiar, creer que existe, confiar en Él, tener comunión con Él, tener una estrecha comunión con Él, querer conocerle más, caminar con Él. La fe es un don, es un regalo que Dios nos dio en el bautismo y no es un sentimiento. Puedo tener fe y quizás no sentirlo a veces en mi corazón y aún así tengo fe. Y si pienso que tengo muy débil fe, tengo que decirle a Dios, yo creo en ti, aumenta mi fe. Y también alimentarme con la palabra de Dios y pedir el don del Espíritu Santo para que venga y aumente cada día más esa fe que siento que quizás está chiquita. La persona que tiene depresión puede ser una persona de mucha fe y tener una depresión endógena o reactiva o una distimia, puede tener también una depresión enmascarada. ¿Es falta de fe sentir angustia? Era la pregunta. También es normal sentir angustia, así como Jesús sintió, ¿verdad? Angustia, sintió tristeza. Jesús lloró, por ejemplo, cuando ustedes podrían decirme muy bien, ¿verdad? Que cuando falleció su amigo, Jesús lloró. Cuando se enteró de que falleció su amigo Lázaro. Angustia sintió en el jardín del Getsemaní, cuando estaba tan tensionado como ustedes conocen, ¿verdad? La historia bíblica. Y él sintió la angustia en nuestro lugar, ¿verdad? Que además de que él sabe cómo nos sentimos cuando estamos angustiados, además él nos anima con su amor y con su empatía de saber cómo nos sentimos, pero sobre todas las cosas de que él ya sufrió esa angustia, la mayor angustia en nuestro lugar, ¿verdad? La que no tenemos que sufrir un día con enfrentar el infierno y la muerte eterna. Él la enfrentó en nuestro lugar, ¿verdad? Y la Biblia, ¿verdad? Como Rafaela me había dicho que, así como venían publicando en Instagram, del mes de la Biblia, ¿verdad? Que está finalizando. Y crecer en la palabra de Dios y conocer lindas historias que nos inspiran y nos muestran siempre cómo el pueblo de Dios vivió, que no era perfecto y que también tenían depresión, tenían angustia, tenían cada uno un tipo de personalidad, que podemos identificarnos con esas historias y aprender de ellas, que tenemos que seguir adelante, aunque cuando tenemos nuestras angustias, nuestras tristezas, nuestra fe parece tan débil y nos sentimos, parece tan mal, que ya pensamos que quizás, no sé, Dios nos abandonó, pero no, Dios está ahí con nosotros, así como
Jesús se sintió abandonado por su Padre. No necesitamos sentirnos porque Jesús está muy cerca de nosotros. Y en la Biblia encontramos a personajes así que yo menciono ahí. No vamos a leer ahora los textos bíblicos, ¿verdad? Pero Saúl tenía, no sé si podríamos decir el rey, un carácter podrido, podríamos decir, ¿verdad? Él era un personaje muy irritable, muy irritadizo, tenía esas explosiones, ¿verdad? Y cuando todavía el rey, no era todavía rey, David, ¿verdad? El joven David, en el palacio le tranquilizaba siempre a Saúl con su arpa y con los salmos y al rey Saúl. Entonces también los salmos están todavía para que nos tranquilicen. Hay muchos salmos hermosos que nos traen mucha paz y nos traen el consuelo, porque el mismo rey David también pasó por muchas depresiones, ¿verdad? Muchos miedos, muchas angustias. El apóstol Pedro también, él era un apasionado, ¿verdad? Un de carácter fuerte también. Y también es un ejemplo de sentirse arrepentido, triste. El profeta Jeremías, ¿verdad? También las lamentaciones, él sufrió muchísimo, muchas pruebas. Y Job, ni qué decir, el profeta Elías y así. Y también el apóstol San Pablo, que vamos a hablar un poquitito del apóstol Pablo. En las cartas él menciona 33 distintos sentimientos que él habla. 20 de esos, la mayoría, nosotros consideramos negativos, como miedo, ansiedad, vergüenza, rechazo, angustia, humillación y otros más. Está bien tener esos sentimientos. Salud emocional no significa sentirse siempre bien. Tampoco no significa que no tengamos heridas en nuestro corazón. Quizás tenemos. Y esos sentimientos negativos quizás podemos utilizarlos para crecer esas emociones negativas cuando las sentimos. Así como el apóstol San Pablo, él nos enseña algunas cosas que vamos a mirar un poquitito más. En 2 Corintios, él hablaba así, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, derribados, pero no destruidos. Quizás puede ser un versículo para escribir en algún lado cerca de nosotros, para leer de vez en cuando. Había, en el tratamiento había un grupo ahí que decía, ¿verdad? Red de apoyo, que puede ser para el joven, puede ser el pastor, además de su familia, el grupo de jóvenes o alguien de la congregación. Es muy importante tener un grupo donde uno pueda, quizás uno no necesita ir y contar, mira, estoy deprimido, sino que acercarse y compartir quizás en silencio, pero ayuda mucho salir y buscar esa ayuda. Pablo menciona 77 personas significativas en sus cartas. Y él decía, no es bueno estar mucho tiempo quieto en un lugar. Si leemos las cartas del apóstol San Pablo, si miramos, vamos a ver que él estaba siempre en movimiento. Viajaba, trabajaba, él se preocupaba con las otras ciudades, con otros grupos. Quizás es una manera de mantener un poco la salud mental también, es cuando uno quizás podría, hoy en día no se escribe cartas, pero podríamos escribir mensajitos a personas, contactarnos, publicar cosas que son importantes en nuestra red. Realmente involucrarnos en trabajos de voluntariado, eso trae mucha alegría, trae satisfacción cuando uno puede servir, y creo que el apóstol
hacía eso. Él siempre estaba preocupado con los demás, aun cuando estaba preso, cuando estaba con Silas en la cárcel, atado de piernas, y cantaba. Y yo creo que cantar también es algo que es muy importante cuando uno está ansioso y deprimido, poner una música, cantar o cantar un himno del himnario, del cancionero, aunque sea siempre la misma estrofa, repetirla o un versículo, ayuda mucho en un momento así para despejar la mente que está muy negativa. Y ser agradecido. El apóstol San Pablo era muy agradecido en cualquier situación. El cristiano tiene que estar siempre alegre. San Pablo menciona la alegría, la satisfacción 14 veces en la carta de Filipenses. Quizás no estemos alegres todo el tiempo, pero podemos ser positivos. Ver lo positivo en cada pensamiento, situación negativa que nos toque cada día. No sé, para dar un ejemplo, quizás nos pasa algo, nos despertamos tarde y ya no llegamos ahora en nuestro trabajo, puede ser algo negativo. Quizás me dicen a veces mis pacientes, ¿pero qué puedo encontrar de positivo en todas las cosas? Tenemos que meditar y pensar. Uno de los tratamientos para la depresión es tomar nota de nuestros pensamientos negativos y positivos todos los días para ver qué contenido tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y cuando nos damos cuenta que quizás nuestros pensamientos son demasiado negativos, dice Romanos 12:2, tenemos que renovar un poco nuestro entendimiento, cambiarlo, pensar en la cruz de Cristo, que es, digamos, el motivo mayor por el cual podemos renovar nuestras mentes, tener un nuevo corazón, un corazón más direccionado hacia nuestro prójimo, no tanto hacia nosotros mismos. La cruz nos hace pensar en la dirección de arriba y también hacia los costados, y pensar más en algo para ayudar a nuestro prójimo, no pensar tanto egoísticamente en nosotros. Y también dice en 1 Pedro 5:7 que echemos toda nuestra ansiedad y preocupación sobre el Señor, porque Él cuida siempre de nosotros. Así como cuidó a su pueblo en toda la historia, así también cuida de nosotros todos los días y tiene un plan para nosotros. Quizás muchas personas no tienen un objetivo de vida, no saben para qué viven, pero nosotros como cristianos sabemos por qué el Señor nos hizo y por qué estamos aquí, por qué Él nos permite estar vivos, porque todavía Él tiene un plan para nosotros y un objetivo. Si tenemos un objetivo en la vida, entonces tenemos un motivo para vivir, para trabajar, para estar felices, para soñar con el día de mañana. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Ahí tal vez si alguien quiere hacer una pregunta, ahí tienen abajo las reacciones y pueden levantar la mano y ahí podemos dar la palabra a quien desee. Pero está sumamente interesante y claro justamente esta parte, ¿no es cierto? ¿No? Si hay alguno que quiera comentar algo ahí. No veo ninguna manito levantada. Se durmieron.
¿O no? Están muy concentrados. A ver, a ver, a ver. Están poniendo reacciones, corazoncito, eso sí, pero pregunta nadie quiere, parece hacer. Excelente la charla, excelente el curso. Están poniendo comentarios, ¿no es cierto? ¿No? Pero pregunta hasta ahora, nadie tiene pregunta. Muy bien. Bueno, se decía que, por ejemplo, en el siglo XIX, la principal molestia o, digamos, enfermedad, si es que lo podríamos llamar, o trastorno, era la histeria, ¿verdad? Porque por causa de las guerras y toda esa situación. En el siglo XX era la ansiedad, que sigue todavía hasta hoy, pero en el siglo XXI la depresión. Y yo creo que ahora cuando todo pase de la pandemia, vamos a saber bien qué más junto con la depresión apareció, ¿verdad? Entonces, sobre todo por el mes de, digamos, que termina, hoy termina, y se hablaba del septiembre amarillo, ¿verdad? De los riesgos y de las situaciones que se presentan de suicidio, ¿verdad? Más suicidios ocurren más en la depresión mayor, digamos, pero también en las otras depresiones de las cuales hablé. Y muchas veces el suicidio es una opción cuando la persona quiere, digamos, terminar con el sufrimiento, digamos. El 20 o 40% de las personas que se suicidan escriben cartas de despedida, ¿verdad? Pero una de las formas de observar una eminente señal, digamos, de suicidio podría ser cuando la persona se va junto a alguien y le pide perdón, quiere arreglar las cosas, o de repente regala algo que le gusta mucho. Se va a la casa de alguien que hace mucho que no visitó. También puede ser una señal de que está queriendo hacerse algún daño. Generalmente las mujeres son las que mencionan sobre la ideación de un suicidio y los hombres prácticamente solamente lo realizan, ¿verdad? Sin aviso previo. La marihuana es una sustancia que incrementa muchísimo el riesgo de suicidio porque produce mucha ansiedad y a largo plazo y como que la persona no encuentra muchas veces solución a los síntomas que presentan. Los médicos y, digamos, los doctores en consultorio, ellos suelen diagnosticar la depresión, pero por los síntomas, ¿verdad? Por los síntomas que sienten en su cuerpo y suelen medicar. No sé si hay... Leonisa, sí, ahí Silas levantó la mano ahora. Bueno. Vamos a darle la palabra ahí. Excelente charla. Y quería preguntar, dijiste que, por ejemplo, cosas prácticas, que repetir una parte de una canción o cosas así, ayudan para sacar de esa situación, librar de esos pensamientos. ¿Qué otras cosas así prácticas se podría hacer?
Sí. A ver si vuelvo a mi PowerPoint aquí. No quiere pasar adelante. Ya. ¿Estamos viendo? Sí. Sí, pero quiero otro, el que va más adelante. A ver si hay. ¿Qué cosas podemos hacer para evitar quizás o mejorar también, ¿verdad? Dormir lo suficiente, ¿verdad? Yo escuché también el otro día el pastor Gerardo hablaba también de ese tema, ¿verdad? Dormir lo suficiente, no estar nomás en la cama y mirando el celular, descansando, pero no, la mente no reposa, la mente tiene que entrar en stand-by, vamos a decir así, tiene que apagarse, tiene que estar en silencio, en oscuras, para poder revitalizarse y que todas esas aminas que yo hablaba hoy, ¿verdad? Que vayan cada uno en su lugar y que puedan relajarse también, no dejar nuestro cerebro estresado. Eso también hace con que uno tenga mucha ansiedad. Ejercicios físicos son muy importantes porque uno va a revitalizar el cuerpo, va a poner en movimiento la sangre y hace con que uno elimine también las toxinas que uno va acumulando por el estrés en nuestros músculos y el cansancio natural, porque yo siempre pienso que Dios hizo a la persona para ejercitarse, para caminar, para buscar sus alimentos y quizás estamos demasiado quietos y eso todo no es ser una persona normal, ¿verdad? Ir a lugares donde puede uno relajarse también, desconectarse, evitar el estrés si es posible, ¿verdad? Tratar de ser un poco más light, no sé cómo podría decir, comer comidas saludables, comidas de todos los colores. Yo sé que muchas veces los jóvenes no gustan así muchas verduras, pero siempre pensar que en las frutas y en las verduras, las legumbres de colores están las vitaminas que nuestro cuerpo necesita. Y entonces la depresión también se da por un conjunto de situaciones y no es por algo nomás, son varias cosas que se dan, ¿verdad? Para que haya una depresión. Tener hábitos saludables, podríamos explicarlo ahí más, pero y puse también meditación, ¿verdad? Meditación sería la palabra de Dios, hacer una higiene mental, analizar los pensamientos, tener esa comunión con Dios. Quizás cuando me dicen así, ¿sabes qué, Leonisa? Yo estoy tan estresada, tan deprimida, estoy tan ansiosa que yo no puedo concentrarme, yo no puedo pensar en nada. Yo ya pasé también por una situación así de un momento de pánico y me decía una persona, ¿sabes qué? Tenés que ir a acostarte así en un césped, en un pasto, en un gramado, acostarte así, mirar las estrellas y relajarte. Y yo decía, yo no puedo, yo no conseguía, o sea, en ese momento no daba para eso. Pero más bien, quizás en ese momento lo que yo hice era que yo leía todas las noches en mi Biblia la historia de Jesús y los discípulos en la barca. Y yo leía entre mis oraciones y devoción que hacía, además leía ese texto. Y yo tomaba también una medicación, pero yo decía, bueno, si la medicación yo no entiendo lo que hace en mi organismo, yo sé que la palabra de Dios es poderosa y me va a ayudar también.
porque Dios es el Dios poderoso y me va a ayudar. Y yo leía, primeras veces que leía, mi mente no acompañaba, yo solo mis ojos leían. Y así fui leyendo todas las noches, siempre lo mismo. Y después de unos meses, esos meses, terminaba leyendo y llorando porque ya estaba mejor. Y así es. También dice ahí tener un hobby. Tener algo lindo para hacer, siempre para distraer la mente, algo que a uno le gusta. Cada uno puede tener algo que le gusta hacer, ¿verdad? Que no sea algo muy peligroso. Un deporte, practicar un deporte. Dice ahí 2 turnos de los 14 turnos que tenemos por semana. No sé cuántos turnos tienen algunos. Yo le digo a veces a mi marido que él tiene 3 turnos por día de trabajo. Algunos días, ¿verdad? Mañana, tarde y noche. Pero vamos a contar 2 turnos por día. Entonces, de esos, tomarse un día entero para actividades para el yo, para relajarse, para hacer algo, organizarse de tal manera que sobre ese día no hace falta que sea el domingo precisamente, puede ser una tarde y una noche, salir a caminar, tener algunas ideas de esparcimiento y relax, no sea cortar pasto, por ejemplo. Bueno, está bien que le guste a la persona, pero hacer algo divertido, algo, si tiene pareja, por ejemplo, que una vez se haga lo que ella quiere, la otra vez lo que él quiere, y tener esa costumbre de darse ese lujo de cuidar de su salud mental para no llegar a deprimirse. Y si una persona ya tuvo una vez depresión, tiene que cuidar un poco más y cuidar esa parte. Una cosa que yo quería decir también es cuando una persona está deprimida, si alguien está en este momento así deprimido, tiene que pensar un poquitito, meditar un poquitito en el pasado quizás y pensar, ¿cuándo era feliz? ¿Qué hacías cuando eras feliz antes? En aquel entonces, cuando eras feliz, ¿qué hacías? Recordar, porque uno tiene quizás una memoria de felicidad y de bienestar que uno no tiene ahora, cuando uno está deprimido. Entonces tiene que volver a ese tiempo y ver qué cosas todavía puedes hacer que ahora no estás haciendo, la cual te hace que estés deprimido. Quizás hay algunas cosas que uno no puede volver atrás. Entonces sí, quizás con la ayuda de un psicólogo se pueda resolver eso. No sé si hay otra pregunta, me detuve demasiado en mi respuesta, Silas. No, era eso mismo. Una vez también escuché decir que en ese momento que ahí estás bien deprimido, no quiere hacer nada, ¿verdad? Ahí va al baño, tira agua por la cara, ahí para ya sacar un poco de esa situación. Sí, Y también así, muchas veces cuando la persona está deprimida no tiene esa fuerza de voluntad para ella misma salir a hacer esas cosas. Entonces, por eso es importante cuando uno tipo, está triste, no aislarse, ¿verdad? Y por eso, por ejemplo, participar de una reunión de jóvenes o salir con tus amigos. Y también de nuestra parte poder identificar, ¿verdad? Que la persona está deprimida para incentivarle también a que busque ayuda o, por ejemplo, que haga un ejercicio físico, que se alimente bien. sí. Es muy importante que uno esté atento también, ¿verdad? Alrededor y ver si alguien está un poco negativo y involucrar quizás en algo y invitarle, decir, vení, vamos,
vamos a tal lugar, vamos a hacer tal cosa, vamos a salir a caminar y apoyar a esa persona de alguna manera y uno también, ¿verdad? Si la depresión se instala, generalmente no hay fuerzas, no, se necesita ayudar a esa persona a llevarla a hacer un tratamiento o apoyarla para que vaya a consultar y salir de ese pozo, ¿verdad? ¿Algo más? Quizás se confunde a veces también un poco lo que es ansiedad, depresión, síndrome de pánico, ¿verdad? Hay muchos de esos trastornos. El síndrome de pánico se refiere más bien a una situación de estrés generalizada que impide a la persona de actuar, que tiene como que una, digamos, una conducta de evitación de lugar o de determinado lugar, por ejemplo, o de salir de su casa, ¿verdad? Que después se transforma en una depresión. Por tanto, evitar eso que le da miedo, ya se encierra y ahí se da esa depresión, ¿verdad? Quizás no hablamos de eso también, pero también ocurre, ¿verdad? Y, y es como que un estrés muy fuerte y que le da una experiencia de amenaza de muerte, como que una muerte inminente de miedo, y que a partir de ese momento tiene taquicardia, sudoración, de repente boca seca, la mano transpira o transpira en todo el cuerpo. Y ese sería un primer ataque de pánico. Luego es como que la evitación del ataque de pánico. Y entonces no quiere más hacer nada para evitar tener nuevamente esa situación. Y empieza a tener unos poquitos síntomas y evita salir, evita alturas, evita, no sé, de repente un lugar donde está muy aislado, no hay nadie, o de repente donde hay mucha gente y tiene es como que siente mal, es como que una ansiedad, pero digamos, es como que mentirosa, el peligro inminente no es real, pero siente de verdad en su cuerpo esa amenaza real de muerte. Y es una sensación muy difícil para la persona. Entonces también, así como dijo Gustavo, Silas, perdón, también hay, digamos, algunas cosas que uno puede hacer en ese momento, ¿verdad? Pensar, por ejemplo, si uno tiene así esos sentimientos, esas sensaciones de ansiedad, pensar que los primeros 10 minutos son los minutos más, voy a decir, más fuertes, más altos de grado de ansiedad. Luego van a ir disminuyendo y en media hora puede ir desapareciendo. Entonces uno tiene que tener esa, vamos a decir así, esa experiencia. Cuando alguien tiene un ataque de pánico, apoyarle, no decirle nada, quizás solo sostenerle de la mano y quedar así quietito en el lugar donde está. Y uno mismo, cuando tiene ese ataque de pánico, uno puede de repente ser más amable con uno mismo y animarse a uno mismo. Y cuando uno tiene miedo, por ejemplo, de los chicos, no sé cómo es ahora con las clases virtuales, o antes, por ejemplo, había mucho pánico en el examen o exposición de trabajos en clase, todo eso, ese miedo a escenario y todo eso.
de repente ser amable con uno mismo y ser nuestro mejor amigo y decirse palabras amables en ese momento. Por ejemplo, decir, si yo, por ejemplo, tengo miedo de subirme al ascensor, ¿verdad? Tengo pánico. Entonces, aprieto el botón del ascensor y me digo, Leonisa, no tengas miedo, está todo bien. Como si yo fuera mi mejor amiga. ¿Qué me iba a decir? ¿Qué iba a decir yo a mi mejor amiga? Lo vas a poder hacer, mira, yo estoy contigo acá. Todo va a salir bien, no hay ningún peligro. Acá está todo bien, funciona todo bien, vas a ver que nada va a pasar. Y ser amables y no quizás ser muy exigentes. Sí, excelente, súper claro. Creo que esa parte es muy interesante porque justamente la persona que sufre tanto depresión como ansiedad o ataques de pánico, parece que sola no puede. Por eso es importante el apoyo de los amigos, la familia, los jóvenes que estemos al lado, ¿no es cierto? Y poder apoyar y contener justamente esa situación, ¿no? Así que hay un comentario que quería leer ahí, que hay un comentario que se puso acá en el grupo, dice, exacto, dice, a lo que comentabas, ¿no es cierto, Leonisa? Eso hago yo y paso nomás ya por casa y le digo a mamá, vamos a tal lugar y trato de hacer sentir mejor. O sea, ese consejo que vos dabas recién, ¿no es cierto? Se ve que hay varias personas que también tratan de ponerlo en práctica, ¿no? Como para motivarse cuando están solos, ¿no es cierto? Porque cuando hay alguien que te apoya y está detrás orientando es una cosa, pero cuando estás solo, ahí es el tema, ¿no? Así que muy interesante eso. No sé si hay algún otro comentario, alguna pregunta. Hay espacio. Si no, muy bien. Creo que estamos bien ahí. No sé si no se entendió, quizás es muy difícil o muy, no sé, cualquier cosa. También me pueden escribir, ¿verdad? Mis redes también y uno no Hay, se quiere exponer. sí, hay alguien que preguntó, o sea, comentó ahí que tiene una pregunta. No sé si quiere escribir la pregunta o conectarlo y hacer la pregunta. Acá se figura la pregunta ahora. Escribió. ¿Cuál sería la razón por la que las personas con depresión se aíslan de los demás? O sea, del por qué se alejan de los demás. O sea, por qué esa reacción. Y justamente también, ¿verdad? Como veíamos hoy, de que a veces no, como que no se sienten parte, digamos, por sentirse tan mal en su cuerpo, ¿verdad? Porque hablábamos también que sentimientos que tiene el depresivo, sino que tiene también síntomas, ¿verdad? Tiene malestar, no quiere escuchar ruido, a veces no quiere escuchar música, todo le hace como que daño, ¿verdad? No quiere ver gente, no soporta ver porque quizás le da tristeza, ¿verdad? Porque como el paciente que comentaba yo, que él miraba a su abuelo y a su abuela y decía, no puedo verlos porque al verlos yo pienso que se van a morir y no los voy a tener por siempre. Entonces, hay muchos motivos por el cual un deprimido, un depresivo se aísla, ¿verdad? Pero es también por las cosas que siente en su cuerpo, ¿verdad?
siente muchos síntomas desagradables, ¿verdad? Hasta mareo, siente de repente como que no siente su cuerpo, es como que su cuerpo le parece raro, ¿verdad? Él se pregunta si todo lo que él está sintiendo, eso es una señal de muerte, ¿verdad? Si eso es como ya un anticipo de que su muerte está llegando más cerca, ¿verdad? Es una preocupación así que tiene, ¿verdad? ¿Qué sentido tiene la vida si todo termina así, ¿verdad? Con tanta tristeza. Muy Más bien. una Sí, hay un comentario nomás bien específico. Dice así, mi papá falleció hace casi 4 meses a causa del COVID y quiero ser útil y quiero tratar de aliviar el dolor a mamá. Una expresión, ¿no? Es un tema bien delicado, ¿no es cierto? ¿Mm? Sí, quizás el comentario que puedo hacer hoy no cabía, pero cuando hay un duelo, ¿verdad? En el duelo uno pasa a la persona que tiene la pérdida o el duelo que perdió a una persona querida, amada, entra en un proceso que tiene etapas, ¿verdad? Justamente yo cuando hice mi tesis trabajé ese tema del duelo y dentro de esas etapas, la primera etapa se llama la etapa de la negación. Los primeros días del fallecimiento y de la pérdida del ser querido es una sensación de que no es cierto, de que no puede ser verdad, de que la persona no está más. Y más en una situación así de COVID, porque no, es algo muy inesperado, ¿verdad? Entonces más todavía, ¿verdad? No, la persona cree que no es cierto, entonces pasa un tiempito así que cree que es mentira. Cuando se va a dormir y despierta a la mañana tiene que recordarse que sí es cierto, que ya no está más la persona. La segunda etapa del duelo es, por ejemplo, la culpa. Entonces es normal, en todos los duelos se da esas etapas se dan así. Y la etapa de la culpa, la persona se pregunta si hubiéramos hecho tal cosa, si no hubiéramos hecho eso, si tal cosa, quién es culpable, fulano, no sé quién. Uno busca culpables y es normal sentir eso. No que alguien sea el culpable, pero el sentimiento está ahí de la culpa. Luego, después de esa etapa, viene una etapa que se llama la etapa de la frustración, de la ira. La frustración es ese sentimiento de impotencia que nos sobreviene cuando perdemos a alguien. Es una impotencia uno se siente inútil, no por más que quiera hacer algo, ya no puedes hacer más nada. Es simplemente un conjunto de emociones y sentimientos que abaten a la persona cuando ella se lamenta y hace esas famosas preguntas así bien, digamos, filosóficas. ¿Para qué es la vida? ¿Para qué al final uno vive? ¿Para qué al final uno trabaja? Ahora no podemos más hacer nada, no tiene sentido. Entonces todos esos sentimientos vienen a la mente, viene ira, viene enojo, viene tristeza, viene insomnio, viene, por ejemplo, hasta envidia uno puede tener. Envidia de los que todavía tienen su mamá y su papá, los que tienen todavía su esposo. Y es como que la vida, Dios, no sé dónde está la respuesta, que es injusto, que esto me pase a mí. Y así, entonces uno no tiene que juzgar en ese momento a esa persona que está pasando por ese duelo, ¿verdad? Y esa es la etapa de la frustración. Luego después viene la depresión.
esa etapa de la depresión puede durar así meses o días, dependiendo de la relación que uno tuvo con esa persona. No de cantidad de amor o de afecto o de importancia, sino que una relación bien vivida o todo depende un poquitito de eso. Pero es una depresión que a veces las personas de primer grado como esposa, esposo, la depresión puede durar mucho. No debería pasar siempre, nunca, de los 2 años, ¿verdad? Pero generalmente se sana más pronto. Y luego después la última etapa es la etapa de la aceptación, cuando uno entiende todo lo que pasó y entonces cura ese duelo y se sana. Pero puede haber que si tomamos las etapas como que escalones para salir de un pozo, sería como que subimos un peldaño de una etapa, 2, y después volvemos otra vez hacia abajo y así, ¿verdad? Puede ser que volvemos a la negación, después a la culpa, frustración, volvemos otra vez a la negación y así sucesivamente. O avanzamos y salimos a flote, ¿verdad? Y siento mucho por la pérdida del ser querido, que Dios les consuele, que Dios consuele a todos los que perdieron a alguien. También se puede dar cuando termina una relación amorosa, también se da también la misma forma de esas etapas. Justamente comentabas ahí recién eso, ¿no? Y ahí hay otro comentario que surgió acá que dice justamente eso, ¿no? Es un tipo de depresión si una persona no piensa específicamente en el suicidio, pero si cree que ya vivió una buena vida, es decir, ya no tiene necesidad de nuevas experiencias o no se fija metas a futuro. ¿Cómo vivir sin un propósito? Ese es un comentario que surgió acá, ¿no es cierto?, ¿no? Con respecto a este comentario también, ¿no? Sí, creo que sí, habría que analizar, por eso es tan importante siempre, no es fácil sobre todo en algunos momentos de la vida, quizás los jóvenes quizás no pasan demasiado por eso, pero cuando terminan la carrera a veces también, ¿verdad? Terminan la carrera y parece que no saben nada y por ahí no consiguen enseguida un trabajo, no tienen así como que un objetivo, parece que lo que soñaban no era eso y se ponen a analizar, ¿y qué ahora? ¿Qué tengo de objetivos? También es importante siempre en las personas mayores, ¿verdad? Los objetivos en la jubilación, eso también es muy importante pensar y prepararse también. A veces uno se prepara económicamente, quizás más que emocionalmente. Y es muy importante también pensar que a lo largo vamos perdiendo, siempre vamos perdiendo a alguien y vamos quedando más solos. Y eso todo hace que uno haga una evaluación así de nuestra vida pero siempre buscar, no es fácil, pero buscar nuevos objetivos, por más chiquititos que sean, por más insignificantes, hacer algo que con las manos sobre todo. Eso de hacer algo con las manos, tocar, mirar, oler, eso hace con que la ansiedad se disipe también, ¿verdad? Una cosa que no dije hoy también es que es un poco asustador a veces cuando una persona está muy deprimida y se va, digamos, a tratar, se va junto a su pastor, se va quizás al psiquiatra, se va a atender con tal vez en terapia psicológica, al médico, y de repente parece que empieza a mejorar. Y cuando mejora también hay un peligro de suicidio, porque a la par que mejora la situación de esa persona, los demás alrededor, la familia espera que esa persona reintegre sus actividades que venía haciendo y tiene que enfrentar esa nueva realidad.
Vamos a suponer justamente, no comparando de lo que dije del duelo, pero en un caso, podría ser en un caso de que alguien haya perdido una persona amada y entonces cuando mejora de la depresión, tiene que volver a vivir su vida y entonces enfrenta esa realidad de no estar más esa persona y ahí lo que no quiere enfrentar eso. Es como que, no sé si me explico. Sí, sí, quedó claro, sí, sí. Y hay agradecimiento justamente por las palabras ahí. Sí, quedó muy claro también, pusieron. Se ve que el ejemplo se entendió muy bien. Muy bien. No sé, alguna pregunta más que alguien quiera hacer. O Leonisa, no sé, ¿querés mencionar alguna cosita más? No sé, creo que agradecer nomás por la Ujú. oportunidad y espero que se haya entendido algo, ¿verdad? Y quizás se podría decir más, pero también ese era más o menos el objetivo, quizás de que habíamos visto, ¿verdad? Ujú, ujú. El cristiano sí tiene también depresión, que siente angustia, que no necesariamente tiene que estar siempre alegre y que así somos, ¿verdad? Somos personas normales, ordinarias, eh, hijos de Dios, y así como somos, Él nos quiere hacer y que así podemos servirle y que claro, Jesús quiere que Dios quiere que nosotros seamos siempre felices, pero las circunstancias a veces nos hacen que suframos, ¿verdad? Y somos seres humanos, pecadores en un mundo que tiene todos esos trastornos y también estamos expuestos a ellos, ¿verdad? Es también una consecuencia del pecado que está en nosotros también, ¿verdad? Y que con la ayuda de Dios podemos salir adelante y la depresión tiene cura. Eso también tengo que decir, ¿verdad? Se cura, se puede salir de eso y siempre tener esperanza de salir. Si hoy todavía no te sientes bien, que puedas tener esa esperanza de que sí, hay solución y hay eh, nuevos días felices por vivir. Muy bien, súper claro. Muchas gracias, Leonisa. La verdad, creo que muy reconfortante todo lo que escuchamos y más en estos tiempos que vivimos, donde, como mencionaste, hay tantos casos por el tema de la pandemia, de angustias, depresiones y todos estos sentimientos encontrados que vivimos en esos últimos tiempos, ¿no? Así que, no sé, muy bien. ¿Algún otro comentario? Si no, Rafaela. Y nada más que agradecer a Leonisa por haber aceptado nuestra invitación. Estuvo excelente la charla. O sea, estamos muy contentos por ese apoyo a Gelpa también. Agradecemos también al pastor Gerardo por haber ayudado con la parte técnica, a Silas por la oración del inicio y a todos que estuvieron participando también de esta reunión. Espero, ¿verdad?, que esta charla y también los contenidos que estuvimos compartiendo en el Instagram de Gelpa les haya ayudado de alguna forma, que hayamos podido aprender algo, que podamos aplicar eso en nuestro cotidiano y también llevar esa información a personas que todavía no conocen, ¿verdad? Creo que todo ese trabajo que tuvimos de Septiembre Amarillo, si es que llegó a ayudar a una persona, entonces creo que ya valió la pena ese trabajo, ¿verdad? Estamos muy contentos por la participación también de los jóvenes que tuvimos, tanto acá en la charla como en el Instagram.
Y para terminar, entonces, quería invitar al pastor Gerardo si nos puede hacer una oración. Correcto, sí. Vamos a cerrar entonces este momento. Agradecemos a todos. Gracias también por las palabras. En un momento llegamos a estar 52 personas conectadas escuchando la charla. Para nosotros es un motivo de mucha alegría. Esto es lo que vivimos hoy y ojalá estas reuniones así podamos cada tanto compartirlas con otros temas también, porque lo importante es capacitarnos y eso es algo muy bonito. Así que muchas gracias y bueno, vamos a hacer una pequeña oración de cierre entonces también, ¿sí? Oramos. Padre Celestial, otro día ya está terminando y otra vez más hemos podido disfrutar de tu amor, de tu favor. Una vez más ha sido tratado cada uno de nosotros con tu misericordia. Tú conoces en realidad los secretos de nuestro corazón. Tú sabes nuestras obras que muchas veces no se ajustan a tu voluntad. Sabemos que el espíritu muchas veces está dispuesto, pero la carne muchas veces es débil. Sabemos que la hierba se seca y la flor se marchita, pero tu palabra de vida permanece para siempre. Gracias, Señor, porque podemos siempre compartir tu palabra, porque en ella podemos fortalecernos para esta vida y también animar a nuestros seres queridos a que están flaqueando en su fe por diferentes razones. Nosotros podamos siempre tener una palabra amable, amiga, y que pueda también servir para que podamos librarnos de nuestros pecados o de aquellas cosas que afectan también en nuestra vida. Protégenos, Señor, en esta noche. Te damos gracias porque hemos podido compartir con gran alegría este tema que nos preocupa, pero por sobre todo porque queremos poner todas nuestras vidas a tu servicio, de diferentes maneras, en los diferentes rincones del país donde estemos, para que así tu nombre sea glorificado por sobre todo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, de esta manera culminamos nuestra reunión. No sé si alguien más quiere dar unas palabras finales ahí, de saludos. Si no, de esta manera culminamos también, ¿no? Y cualquier duda que tengan, que a veces queda, o muchas veces si quieren hablar o algún apoyo, también siempre vamos a estar ahí en el Instagram de Helpa, pueden comunicarse con nosotros y vamos a estar respondiendo.